Oye, tú. Sí, tú. ¿Conoces cómo funciona la política mexicana? ¿No? Bueno, te invito a que yo te explique mi país. ¿Qué es la Constitución? Es la ley fundamental de un Estado y está compuesta por un conjunto de normas supremas. Es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. Constitución de 1917. Es la que actualmente utilizamos. Venustiano Carranza es el que la publica en el 5 de febrero. Esta contiene la forma de gobierno, la división de poderes, el sistema de elecciones, reconoce las libertades, habla sobre la enseñanza y sobre las jornadas laborales. Se basa en la soberanía y habla de la separación entre la Iglesia y el Estado. Está dividida en 136 artículos, los cuales están divididos en 9 títulos y están subdivididos en capítulos. Está dividida en 2 partes, las cuales son la dogmática, la cual se refiere a garantías individuales y reconocen los derechos y libertades sociales, y la orgánica, en la cual contiene la división de poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Una de las pocas leyes que no están en la Constitución es la Ley Institucional de Crédito, Ley de Impuestos, Ley de la Vida Silvestre, Ley de la Justicia Militar y Ley del Código Penal Federal. Poderes. Ejecutivo. Responsable de la gestión diaria del Estado. Representa a la nación. Ejecuta las leyes aprobadas por los órganos legislativos. Sostiene las Fuerzas Armadas. Aconseja respeto a la legislación, entre otros. Legislativo. Congreso de Unión se divide en Cámara de Senadores y Diputados. Cámara de Senadores. 128 miembros elegidos popularmente, electos por 6 años. Analiza la política exterior del Ejecutivo. Aprueba tratados internacionales. Declara la desaparición de poderes en una entidad. Designa a los ministros de la Suprema Corte. Cámara de Diputados. 500 miembros, electos por 3 años. Anualmente aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Revisa anualmente la cuenta pública. Designa a los consejeros del INE. Judicial. Resuelven todas las disputas o debates que surjan por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales. Leyes o actos de las autoridades federales que lesionen o restrinjan la soberanía de los estados. Leyes o actos de las autoridades que invadan el terreno de la autoridad federal. ¿Cuáles son los 3 niveles de poder en México? Se dividen en federal, estatal y municipal. ¿Cuál es la función del Congreso de la Unión? Está conformado por Cámara Baja o Cámara de Diputados y una Cámara Alta o Cámara de Senadores. Su función es elaborar leyes, interrogar a ministros, juzgar, elegir a fiscales y a otros miembros del Consejo de Administración del Gobierno. ¿Qué instituciones electorales existen en México? Es el Colegio Electoral Federal, Instituto Electoral del Estado de México, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así como cada institución dedicada a la organización de las elecciones de cada estado. En el caso de Guanajuato es el IEG. Un partido político son asociaciones de interés público que conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas objetivas. Fundamentan canalizar y transmitir el mismo interés de la población y posibilitar la participación de la población. Los partidos que existen al día de hoy en México son el PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Para que uno de estos partidos políticos obtenga su registro, tiene que tener la declaración de principio, un documento en el cual estarán escritos los principios e ideologías de la organización. Además, el programa de acción y estatus. El INE proporciona 3 encargados para que comprueben los documentos, formulen y dicten para otorgar el registro. ¿Cómo funcionan las elecciones en México para cada uno de los niveles de gobierno? Se divide en federal, estatal y municipal. Federal se encarga de todo el país, estatal del estado y municipal es la más importante ya que esta es la más directa.
Después de varios años de guerra, se promulgó la Constitución de 1917, la cual es la Carta Magna que nos rige hoy en día. Se le han hecho 103 reformas. Una de ellas fue la reforma energética del 2016, que benefició a empresarios petroleros. En el gobierno existen varias ideologías implicadas, las cuales han ido cambiando a lo largo de los años. La religión y el estrecho vínculo de las tradiciones, en conjunto con la condición económica, se ha modificado. Hoy en día, la más aceptada es la izquierdista, ya que los partidos políticos ahora son la mayoría pertenecientes a esta, dejando a la derecha en menor cantidad. El Congreso mexicano comenzó una revisión en 2008 hacia la Constitución en torno a los derechos humanos, y el 9 de junio de 2011 se aprobaron hacer varias reformas. Este principio indica que al momento de poner una sanción se deberá elegir la que más beneficie a la persona y no la que más la perjudique. Con esto se busca garantizar que las personas tengan más recursos y herramientas para hacer validar sus derechos y, aparte, capacitar a las autoridades para que se guíen bajo este principio y no tomen ventaja de su posición. Como principal sesgo podemos concluir que la información relacionada a la política encontrada en Internet es muy ambigua. Si un mexicano busca una definición de términos políticos o de cómo funcionan las elecciones, es probable que no sepa interpretar la información. Tampoco hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno donde se explique claramente el cómo funcionan las elecciones. Todo esto genera que sea más complicado sacar claras conclusiones sobre el tema. La ignorancia también es usada como forma de manipulación. La TV abierta, así como otras maneras de propaganda, alteran las noticias solo para mostrar lo más conveniente y también usan eventos para encubrir sus negocios turbios. Pero esto no tiene por qué ser así. Está en ti hacer el cambio que quieres ver en tu mundo. Infórmate, cuestiona y sobre todo no caigas en el juego de la corrupción. Entonces, ¿te queda ahora más claro? Perfecto.